La literatura, las películas, el teatro, y no solamente los libros de religión, las mitologías o la ciencia, nos hablan de la realidad, de esta realidad en la que vivimos. Una realidad que está sumergida en ese 90-95% de mundo que se mantiene en la oscuridad. Bueno, la materia y la energía oscura, que ha descubierto hace poco tiempo la ciencia, pues nos hablan de que hay una realidad, mejor dicho, que la inmensa mayor parte de la realidad no la percibimos, no la detectamos, está ahí, nos afecta, pero no la detectamos. Y esa realidad también se produce, ese porcentaje de realidad oculta, oscura, también se presenta en nuestro universo interior, en nuestro mundo interior. Forma de que la actividad que llamamos consciente, la actividad que desarrolla esta computadora, que es en base de carbono en vez de en base de silicio, que es el cerebro, significa o implica aproximadamente un 90%, 95% de la actividad psíquica, de la actividad psicológica, de la actividad mental. La conciencia, ese nanoprocesador que tenemos insertado dentro del gran procesador que es el cerebro, que a su vez está dentro de este otro gran procesador que es el universo holográfico en el que vivimos, dentro de un mundo digital, como así pone en manifiesto la física cuántica, pues la conciencia se manifiesta principalmente en forma de fantasía, en forma de lo que llamamos creatividad. Fantasía no solamente entenderla como aquella fantasía, digamos, lúdica, en la que producimos, por ejemplo, unicornios, seres fantásticos, figuras, sucesos, sustentados simplemente en el vacío. No. La conciencia es capaz de captar esa parte oscura del mundo o esa parte semioscura del mundo, que la podemos ver pero que no le prestamos suficiente atención o que no la contemplamos en los términos que hay que contemplarla, pues la conciencia es capaz de estar en esa información y nos la ofrece o la proyecta en forma de esto, de creatividad. También creatividad a la hora de avanzar en la ciencia, por ejemplo, y decir lo que hasta ayer era verdad, la ciencia resulta que no está en verdad y hay que avanzar, hay que olvidarse de eso, hay que romper los moldes. Hay que salir del realismo científico, de ese realismo simplista que se convierte en dogmático, que dice esto así, ya hemos encontrado la verdad, y todo el que venga hablando de cosas que escapan ¿a qué? Al método científico, es decir, al ritual religioso. El método científico es el procedimiento científico convertido en rito. Pues todo lo que escape a eso, pues son tonterías y son objeto de pura fantasía, es decir, fantasía en el aire, fantasía sin contacto con ningún tipo de realidad. Pero no es así. La conciencia nos proyecta en esta parte que llamamos fantasía, imaginación, intuición, nos proyecta el qué, pues nos proyecta información, y a través de esa información nosotros creamos. En la creación y en la creación artística, las películas, la mitología, las religiones, todo lo inventado, las teorías, las hipótesis científicas, todo lo inventado a través de alguien que imagina cosas, que proyecta y que hace ensayos en su mente, como se puede hacer en un ordenador, en cualquier otro ordenador, aunque no tenga base de carbono específicamente, sino de silicio, pues se hacen allí ensayos y se hacen ensayos sobre realidades virtuales, sobre hipotéticas situaciones, etcétera, etcétera. La creatividad. Y la creatividad o la creación, ¿qué es lo que nos dicen las películas? Pues nos habla de muchas cosas que se cuelan ahí a través de la imaginación de esos guionistas, de esos escritores, de esos artistas, de esos creadores, y nos cuenta cosas del mundo, de ese mundo oscuro que está fuera del alcance de nuestros sentidos normales, y también cosas de este mundo que permanecen ahí en penumbra o en semipenumbra, y que está al alcance de nuestros sentidos, pero no al alcance de nuestra concepción de la vida, de nuestra cosmovisión, de lo que somos capaces de detectar y de ver. Porque una cosa es tener algo delante, y otra cosa es verlo, y otra cosa es percibirlo, y otra cosa es aceptarlo. Pues en esta cascada, se produce esta revelación que nos da
la imaginación, nuestra propia fantasía y la fantasía de otros, expresado luego en forma de películas, en forma de juegos de ordenador, hay muchas formas de manifestar la creatividad. Una en concreto, los zombies, la Guerra Mundial Z, porque eso nos explica muchísimas más cosas, o nos muestra, mejor dicho, y nos muestra y por tanto nos permite que expliquemos muchas más cosas de las que podemos imaginar. Y nos muestra una realidad que está ahí delante, pero que no nos atrevemos a ver, a no ser que sea a través de esto, de la ficción, de la fantasía, de la creación literaria, de la creación, incluso de la creación científica o filosófica o metafísica, que avanza hipótesis, avanza teorías, descubre nuevas perspectivas. Los zombies. Bueno, ¿qué son los zombies? Nos lo ponen muy claro. Esas películas nos dicen muy claro qué es lo que son los zombies. Los zombies son seres humanos que han sido infectados por unos virus que están especializados en controlar su mente y en convertir a esas personas, antes libres, en esclavos de esos virus. Y por lo tanto esas personas hacen lo que les interesa a esos virus. Fundamentalmente lo que le interesa a esos virus es muy curioso, porque lo que le interesa a esos virus es infectar a otros humanos, atacarlos para infectarlos. No tanto destruirlos, matarlos, sino infectarlos, propagarse, que es lo que le interesa a cualquier virus, que es lo que le interesa a cualquier ser vivo controlado por los genes, que son ese software terrible, también en parte maravilloso, pero con unos aspectos terribles como son lo que le interesa a los genes es propagarse a ellos. Y entonces utilizan y sacrifican a sus portadores, a los organismos vivos, a los individuos, para propagarse a ellos. Esto para hacerlo más bonito, para no hacerlo tan así, para escapar a todo esto que nos explica Dawkins perfectamente en su obra El gen egoísta, pues la literatura científica, la creación, la creatividad científica, esta que se inventa teorías, las teorías son películas que se le dan una importancia notable, porque la academia, el poder académico es tremendo, y entonces pues esto tiene un aspecto, una apariencia de seriedad de moda, porque en otras épocas lo serio era la anticiencia, era la teología, la religión, la superstición, etcétera, etcétera. Pues bien, este hecho de que los genes lo que buscan es su propia supervivencia, su propagación, su expansión, se esconde detrás de teorías tan bonitas como la darwiniana, la de la evolución. Entonces, bueno, que en realidad lo que ocurre ahí es que los individuos compiten entre sí, y compiten entre sí para que las especies sobrevivan, para que algo superior, incluso a ellos mismos, la especie, sobreviva. Claro, está clara la evidencia de que el individuo en todo este asunto pinta muy poco. Entonces no importa que mueran unos, que sufran otros, que otros sean desgraciados, que otros se comporten con saña y con crueldad. No importa nada de eso, el individuo no importa. Ni en la teoría darwiniana, ni en esta realidad que nos presenta Dawkins del gen egoísta en el mundo de los genes. Tampoco en el mundo de los virus, que en realidad son un paquetito de genes. Bueno, pues, ¿qué es lo que cuenta la teoría darwiniana? Que lo importante es la especie. Y que es para la supervivencia de la especie, para lo que se establece una competencia y se selecciona una serie de genes. Se seleccionan a esos genes. ¿Y quién selecciona a esos genes? La competencia. ¿Y cuál es el sujeto importante de esa competencia? La especie, no el individuo. Siempre nos topamos con esto, qué casualidad, que cada vez que damos un paso hacia adelante, de un lado o a otro, hacia el mundo progresista, el mundo conservador, hacia tal religión o tal otra religión, incluso hacia el ateísmo, cargado ideológicamente hasta las trancas como cualquier otra religión, siempre nos encontramos con que el individuo concreto, tú y yo, no somos lo importante. Somos simplemente un vehículo, un miembro, algo que tiene que hacer determinadas cosas para que lo importante, lo necesario, salga adelante. Nosotros somos contingentes, nosotros somos un mero tránsito
de la verdadera historia, la verdadera historia se escribe para esos superpoderosos. ¿Para quién? Pues para los genes, o para la especie, o para los virus, o para otros individuos como nosotros, que estos sí, qué casualidad, estos sí son importantes. Son las élites, son los líderes, son los representantes de Dios en la tierra, son los profetas, son los importantes. Y los demás, pues que tenemos que seguir el código genético, seguir lo que mandan los genes, seguir lo que mandan la cruel selección natural, en los hechos consumados, la ley de los hechos consumados, para que sobreviva esta especie o tal otra, no importa si muera este individuo o no, porque ya lo hemos dicho, los individuos no importan para nada en absoluto. Los virus, como los genes, su misión es propagarse. Luchan por ello, por su interés. Las especies, algo superior, algo equivalente a lo que sería el bien común, la humanidad con mayúsculas, esto es la especie, una especie de abstracción, una abstracción que sirve para ocultar esa repugnante realidad de la naturaleza, de lo natural, de lo verdadero. Esa naturaleza mezquina que se oculta detrás de que todo el mundo o algunos siguen su propio interés, los genes, las especies, Dios, las religiones, el partido, el pueblo, la nación, da lo mismo, lo que sea. Siempre detrás de eso hay alguien, y entendamos a los genes y a los virus como alguien, como individuos concretos, como entidades concretas que buscan su propio interés. Pues siempre hay alguien que busca su propio interés y que se esconde, o que lo escondemos y cedemos nosotros en que se esconda, detrás de algo. Alguien detrás de algo. No, esto es interés de algo, no de mí, de algo. Alguien escondido detrás de algo. Bueno, los genes escondidos detrás de la especie. Los virus, estos virus mentales escondidos detrás de esos equivalentes de la especie, de una especie de algo superior, más elevado que tú, por encima de ti, porque tiene que haber algo por encima de ti. Entonces no lo dicen así de claro y descarado. No, muchacho, tú no mereces la pena, tú no vales para... Tú por ti mismo no vales para nada. Tiene que haber algo por encima de nosotros, que sea más grande. Claro, porque nosotros no somos nada. Somos simples vehículos, instrumentos de utilidad para el interés de alguien escondido detrás de algo, o para directamente algo que se convierte en alguien, es decir, que impone su propio interés, incluso en ausencia de una conciencia individual. Las especies no tienen conciencia, los genes no tienen conciencia, la sociedad no tiene conciencia, el partido no tiene conciencia, el pueblo tampoco, la nación, la humanidad no tiene conciencia, los individuos sí. Al margen de todo eso, es algo que se comporta como alguien, o alguien que se inventa un algo, se inventa la creatividad, recordamos eso, la creatividad literaria, científica, política, social, religiosa, se inventa algo, ¿para qué? Para esconder detrás de ese algo su propio interés, el interés de alguien. Siempre hay alguien detrás de algo. No lo olvidéis nunca. Siempre. Alguien que es el que dice, no, esto me interesa a mí, yo opino esto, y entonces como yo opino esto, todo el mundo tiene que hacerlo, porque todo el mundo ya ha dejado de ser cada uno y se ha convertido en algo, en la humanidad. Y entonces a la humanidad le interesa esto. Entonces yo voy a salvar a la humanidad. ¿Con qué? Con lo que yo opino que hay que salvar a la humanidad. Y yo me dedico a salvar a la humanidad. Pero voy en el vagón de primera. Por favor. Tonterías las precisas. Bueno, pues, ¿qué necesita esto? Necesita vehículos portadores. ¿Y qué son los zombies? Vehículos portadores de unos virus que se han especializado en controlar la mente humana, el ordenador este que hay aquí. ¿Para qué? Pues obviamente para anular la conciencia. Porque si persiste la conciencia, que es el punto clave, el nexo alrededor del cual se identifica un individuo, sea este de la forma que sea, del color que sea, da igual.
un individuo aglutinado alrededor de una conciencia, o mejor dicho, una conciencia viajando en un hardware, como es un individuo físico, orgánico, o no físico orgánico, sino en vez del carbono al silicio, en un ordenador, en un androide, en lo que sea, da igual, pero una conciencia ahí dentro, ahí hay un individuo. Y entonces, ¿qué se especializan estos virus de los que nos habla estas películas de zombies, estas historias de zombies? Pues se especializan en esos virus, lo primero que hacen es anular la conciencia, la libertad individual, lógicamente. Entonces pueden trabajar a ese hardware, a ese organismo, a esa computadora y a ese cuerpo, lo pueden trabajar ¿en qué? En su propio interés, en propagarse a ellos, sobrevivir a ellos y propagarse, porque si se acaba con todas las personas infectadas por estos virus, por este virus, o por estos diferentes virus, porque habrá diferentes virus con diferentes variantes, pues entonces si se acaban estos portadores, se acaba la epidemia, se acaban los virus. Esto no lo pueden conseguir. Entonces, evolucionan ellos, compiten entre ellos, entre sí. Esta es la verdadera competencia, la selección natural. Compiten ellos entre sí a ver quién se lleva el gato. Voy a decir a ver quién consigue más portadores. Y a ver quién consigue más portadores y quién consigue portadores que los defiendan mejor. Portadores que los propaguen mejor, que aumenten su población de virus, que los hagan crecer y multiplicarse. Y dominar la Tierra. Eso no suena verdad, que esto ya lo dijo alguien. Seguramente un sujeto que se dedicaba a trabajar en un laboratorio de estos de virus que se dedican a infectar mente, ¿verdad? Bueno, pues los virus compiten entre ellos para conseguir portadores, los mejores portadores para propagar. Y el que tiene más éxito, las variantes de virus, de estos de control mental, que tienen más éxito porque son las que terminan imponiéndose y terminan poniendo durante un tiempo hasta que surge, hay una variación, se produce una variación, por el motivo que sea, entonces aparece una nueva variante y esa variante empieza a competir con la anterior y ahí, etcétera, etcétera, y sí, esa es la vida de los virus. Incluso los virus pueden llegar en un momento determinado, en algún lugar, en algún sitio, en algunas circunstancias en las que ellos mismos empiezan a decir, bueno, ¿y por qué no creo yo mi propio cuerpo conmigo mismo, con virus, un cuerpo de virus? Voy a crear mi propio cuerpo. Yo no necesito portadores. Bueno, los necesito, los voy a utilizar para protegerme, para que todo este mundo, que este planeta entero, este entorno, este ecosistema, lo que sea, ecosistema cultural, ecosistema emocional, ecosistema físico, natural, biológico, pues me sea favorable, yo lo controlo para esto. Pero voy a crear yo mis propios organismos, voy a crear yo un sujeto, un individuo que esté hecho a través de mí, de mis virus. Entonces voy a hacer una transcripción de mí mismo, de mis virus, de mi programa viral, de todo este programa de variantes de virus que tengo. Soy un conjunto de determinados virus que van todos dentro de todo, una especie de virus, ya estaremos ahí, la especie de virus, pero al fin y al cabo los virus que van todos en comandita juntos, y todos voy a hacer una transcripción, y voy a transcribir mis propios virus, los voy a convertir en equivalentes de genes, en genes. Y esos genes pues van a construir un organismo, ya está, yo no necesito. Incluso voy a otra forma más sencilla, voy a construir androides. Entonces voy a hacer con la información que tiene mi virus, voy a transformarla en información en software, y entonces voy a hacer que impresoras 3D pues construyan androides, o híbridos entre androides y humanos. Hay todas las posibilidades al respecto. En cualquier caso aparecen ahí ya individuos, pero cuidado, individuos que no tienen conciencia. Que lo que tienen es un equivalente a conciencia, una imitación de la conciencia. Imitan tener conciencia. Una imitación de la conciencia es la que es un truco fantástico que los virus estos de los zombies, que convierten a las personas en zombies, y ahora veremos cuáles son los zombies, qué es lo que hacen, porque son exactamente eso que nos muestran las películas de los zombies, y los tenemos alrededor nuestro y estamos rodeados de zombies, cuando no nosotros mismos hemos sido o somos en parte zombies. Bueno, pues un programa fantástico de esto consiste de los zombies, de las variantes zombies, en crear una especie de conciencia. Una conciencia simulada, imitar una especie de conciencia. Entonces, ocupan, infectan a un individuo desde pequeñito, porque se le va creando infecciones a través de la educación, a través de la sociedad, a través de la propaganda, a través de la propagación de las religiones, de las misiones, de todas estas cosas que se hacen. Todos estos mecanismos por los que esta epidemia de virus mentales se expanden
por el mundo, que es lo que hacen todas las epidemias, si se les permite. Pues bien, una de las tres variantes, todas ellas, las que prácticamente todas las que están funcionando, crean un yo, una conciencia artificial. Y de manera que este portador, al que infecta, empieza a vivir de esa conciencia, no de su propia conciencia, entonces dejan su conciencia anulada. Lo hemos dicho antes, todos los virus lo primero que hacen es anular la conciencia del individuo, porque entonces si no el individuo, él es alguien que va a buscar su propio interés, no el interés de otros alguienes escondido detrás de algo, o no el interés detrás de algo que quiere convertirse en alguien, o que actuar como un alguien. No, si tú le dejas la conciencia a ese portador, el portador va a lo suyo, a él le interesa, y eso no le interesa a ningún virus. Eso no le interesa a ningún virus, por lo tanto, no hay zombies que vayan a lo suyo porque se anula su conciencia. Y estas variantes lo que hacen primero es anular la conciencia. ¿Cómo? Pues denigrando, destruyendo la conciencia, diciendo que eso es egoísmo, que no es altruismo, que es el mal, que esto es... entre los más sofisticados como el budismo, pues te dicen que, oye, no desees, porque el sufrimiento proviene, qué casualidad, del deseo, de tu deseo, no del deseo del universo mundial, de nirvana, en fin, de la conciencia cósmica, no, de la tuya en concreto, de la tuya particular, porque ese interés particular es egoísta. Y entonces el sufrimiento, el tuyo, proviene de que deseas, así que no desees, anula tu conciencia, deja de vivir. Reclúyete en un palacio, como Siddhartha, en un palacio interior. Salió de un palacio, vio hoy cuánto sufrimiento hay, porque no estaba acostumbrado al hombre sufriendo. Era un niño de papá que había estado criado en un palacio maravilloso, alejado de toda la fealdad, el sufrimiento, de toda esa parte de la vida, de que forma parte de la vida, y entonces pues, cuando se le fue a lo que dice, uy, me voy a recluir en mi propio palacio, voy a construir un palacio interior, lo mismo manera que alguien construye un amiguito imaginario, pues yo voy a construir un palacio imaginario, me voy a meter aquí dentro, y entonces aquí ya estoy protegido ¿de qué? Del sufrimiento, del mundo, de este sufrimiento que hay en el mundo. Y además no voy a desear, porque para estar encerrado aquí en mi palacio tengo que no desear. En cuanto yo deseo voy a salir a la vida, al mundo, a la calle, ¿verdad? Y entonces yo me voy a quedar aquí calladito, en silencio, sin desear nada, diciendo Om, y aquí estoy protegido en mi palacio imaginario. Eso es el budismo, no otra cosa. Y luego ese budismo se disfraza de muchas cosas, en muchos sitios, en muchos mundos. Nos estamos dando cuenta que es una variante de virus que convierte a la gente en zombies. Zombies como los de la película. Zombies que incluso atacan a otros para convertirlos a la fuerza, que los matan. Y al que no se quiere convertir lo matan. Pero esto lo estamos viendo todos los días. No solamente hay que leer la historia, lo estamos viendo estos días. Zombies ideológicos, zombies religiosos, con variantes ideológicas religiosas, cuidado, con variantes incluso científicas. Zombies que anulan la conciencia. Y que se dedican a perseguir, a ocupar todo el espacio, toda la sociedad, a controlarla, y a perseguir, a intentar que se mueran, a asfixiar, a que no puedan funcionar a aquellos que no están infectados o que están deficientemente infectados. Es decir, que conservan aún parte de su libertad individual, que conservan aún parte de su acceso a la conciencia. Esto es lo que está ocurriendo. Pero no es que esto es lo que está ocurriendo, es que estamos viviendo una película de zombies. Y ahora en concreto estamos viviendo en esa película de zombies llamada Guerra Mundial Z. Y en la Guerra Mundial Z nos ocurren estas cosas terribles que le ocurren a esos personajes en The Walking Dead, las películas de zombies. No ocurren directamente. Cuando alguno queremos salir, dejar de ser zombies, vivir en libertad, empezamos a ser atacados por todos lados por esos zombies. Por esas personas que ya no son personas, que son muertos vivientes, controlados por unos virus. Por unos virus especializados en controlar la mente de las personas. Realmente por un programa viral, por programas virales, virus que van en paquetitos y así son mucho más eficaces. ¿Qué es lo que hacen estos virus? Pues esto. ¿Qué es lo que hacemos los humanos? O dejarnos infectar, luchar para que no nos infecten. Uno de los trucos fundamentales, aparte de crear una conciencia ahí falsa, desde la que pasa a vivir el individuo pensando que él es el que toma las decisiones, entonces los virus proyectan ahí, hace crear una especie de imagen de yo, del yo, de fulano, de mengano, de mengana, de mengono, y entonces crean esa imagen ahí dentro de ti, aparentemente dentro de ti, y dicen, mira, eres tú, no, estás haciendo tú.
tú te sientas ahí como y te apartan de tu conciencia, te alejan de tu conciencia porque ahí ya encuentras la vía de escape. Entre otras cosas porque empiezas a recibir información. Porque esa conciencia se convierte en todo su canal que utiliza la conciencia, todo el canal de recepción de información y de emisión, de hacer cosas, de conseguir cosas en el mundo, pues lo ocupan ellos, pero si tú haces la conciencia, empiezas a despejarlo y empiezas a utilizar ese canal. Y no interesa que tú intereses tu internet para hablar con otros, para recibir información de no sé dónde, de no sé qué, para darte cuenta de cosas. No interesa que utilices tu internet. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues ya lo hemos dicho, una de las prácticas principales que tienen los virus Z, son, para convertirte en zombie, es dar un golpe de estado y tomar tu ordenador, tu conciencia, apartarte de ese ordenador de la conciencia, que entre otras cosas es el canal de recepción y de creación. Recibe esa realidad, recibe información de esa realidad oscura, que nos impiden los propios virus ver, también que acentúan esa oscuridad, y además un canal que no solamente para recibir información, sino para conseguir cosas, para hacer cosas en el mundo como si fueran unas manos virtuales. Es la Guerra Mundial Z lo que estamos viviendo, ¿sí? Los virus, estos virus mentales que infectan a las personas, las convierten en zombies, a una inmensa mayoría de la población, que se insertan poco a poco a través de eso de que llamamos la educación, la propaganda, todo esto es el proceso de infección, un proceso laborioso, un proceso que necesita de un entorno, de un ambiente social, económico, político, emocional, un ambiente que llamamos civilización. Y la civilización, de este modo, una civilización que consiste simplemente en el complejo sistema de infección en este entorno que los propios virus crean para poder capturar, controlar, infectar y mantener infectados a los portadores, que son los individuos. Guerra Mundial Z no es otra cosa. Que no nos engañen los virus con estos discursos de no, esto, mirar hacia aquí, porque uno de los sistemas que tienen es aislarnos de nuestra conciencia, y luego a través de la conciencia, ese yo artificial que colocan ahí, dejarnos ver solamente la parte del mundo y verla de la forma en que a ellos les interesa que la veamos. ¿Y qué es lo que les interesa a los virus que hagamos? Lo que a ellos les interesa, lógicamente. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, pues nos presentan una visión del mundo, una concepción del mundo en el que las cosas importantes son las cosas importantes para ellos. Y nos hacen meternos en peleas, en luchas, en situaciones en las que ganemos o perdamos, nosotros no ganamos nada. Prácticamente nada. Hay un caramelillo, como se hace con los animales a los que se les doma, o un premio más grande, en virtud de la importancia que tenga ese animal ese portador a la hora de controlar a otros portadores. Por ejemplo, las grandes élites, la gente poderosa, pues eso tiene muchísimo más recompensa y además tienen mucha más libertad. Cuidado, una libertad de su yo artificial también. Hay muy pocos líderes mundiales, muy pocos de la élite que no están infectados y controlados por estos virus. Lo que ocurre es que ellos tienen una serie de programas virales especiales que les hacen creerse más libres incluso aún, y les hacen creer con mayor firmeza que ellos son los que controlan su vida, los que están buscando por su interés, porque mira, yo estoy buscando por mi interés, y entonces machaco esto, utilizo esto, yo vivo muy bien, yo no me creo todas estas historietas de morales, de ideologías, de creencias, de fe, de ciencia, de no ciencia, religión, que se creen estos zombies. Yo soy un humano de verdad, y se lo llegan a creer, y son zombies que se creen humanos, pero no son humanos. Su grado de libertad es mínimo. Tienen un acceso a la conciencia en mayor medida que otros. ¿Por qué? Para que poder recibir un poco más de información y hacer bien su trabajo. Pero nada más. Están perfectamente infectados, como todos los demás. La Guerra Mundial Z es en la que estamos. Y estamos rodeados de zombies. Y nosotros, en gran medida, estamos infectados por esos virus. Podemos detectarlos dentro de nosotros. Podemos contemplar todas esas cosas que hacemos pensando que eso es algo superior. Recuerda, tiene que haber cosas superiores a ti, porque si no, ¿Entonces qué? La sociedad de los virus desaparecía. La sociedad como tremendo entorno,
como un ecosistema artificial creado por los virus para ellos poder propagarse y controlar el mundo y controlar sus portadores con mayor eficiencia, esa sociedad, claro, desaparecería y aparecería una sociedad de hombres, de individuos libres. Lógicamente, individuos libres en los que acaban con todo esto en la medida de lo posible, con todo esto que es la selección natural, es decir, de que lo importante es la especie, de los genes, y acaban con todo esto de lo que son los virus, el entorno viral. El entorno viral en el que nos encontramos. Los virus luchan, hay una guerra entre ellos, y esa es la verdadera guerra Z. La guerra Z es la guerra entre diferentes variantes de virus luchando entre sí para ellos ocupar el terreno para propagarse y eliminar a los demás. Variantes de virus que podemos calificar de forma práctica para nosotros, para los que queremos sobrevivir, para la inmensísima minoría de humanos que intentamos limpiarnos de virus y que intentamos vivir según nuestro propio interés, no el interés de los virus. Para los humanos que queremos mantenernos como humanos, esos que se ven en las películas de zombies, que son muy poquitos y que les cuesta muchísimo trabajo sobrevivir en un mundo dominado por zombies, bueno, pues los zombies lo que hacen es luchar entre ellos. Esa es la guerra Z, la gran guerra mundial Z, la guerra entre grandes bloques de zombies, entre variantes de virus. Y luego está la resistencia H de humanos, que es la minoría, los que intentamos sobrevivir. Y la manera de sobrevivir es defendiéndonos de esos zombies, sin ningún miramiento, lo que hacen en las películas. Si no lo están diciendo en las películas exactamente igual. Oye, hay que matar a la gente. No hace falta matar a la gente. Hay que impedir que te infecten. Por la fuerza, claro, por la fuerza también, si es necesario. Pero fundamentalmente por la fuerza de la negación, de impedir ese contacto, de aislarnos de ellos. Ahí sí, de aislarnos de ellos. No aislarnos del mundo, de la vida, aislarnos de ellos. ¿Os dais cuenta cómo cambia la película en cuanto la ves desde el criterio de este portador, de este humilde portador, que soy yo, o eres tú, o es aquel? Desde estos humanos que intentamos mantenernos a salvo de esta infección de zombies y de que no nos contagien, de no nos maten, no nos muerdan, ¿Os dais cuenta de que esta guerra mundial Z no es de unos humanos contra otros, sino de virus contra virus? Desde unos infectados de una clase y otros infectados por otra. Variantes de virus, unas variantes que son las que se imponen, las que utilizan la violencia, y otras que utilizan otros métodos mucho más sutiles, pero que en el caso especial, en un caso muy especial, que es el que se propagó fundamentalmente en el mundo europeo y europeizado, que es el único sitio donde existe esta variante, esa variante lo que induce es a que los portadores no se defiendan. La indefensión. No la agresión, no la utilización de la fuerza para expandirse y propagar a otros, como hace, por ejemplo, el Islam. No, es una especie de subvariante de la variante budista, de no vivas en el mundo, quédate en tu mundito interior, en tu palacio imaginario ahí dentro, y vive ahí como un niño de papá. Bueno, lo que ocurra afuera, bueno, si te hacen daño, no importa, si lo importante es que tú al final trasciendes y vas, y es la conciencia, lo importante es que sobreviva la especie, ¿verdad? La especie en forma de nirvana, en forma de cielo, en forma de la comunión de los santos y de los justos y de todas estas cosas, y Dios, y etcétera, 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 etcétera. Dos variantes. Y una de las variantes está caracterizada por la agresión y otra de las variantes por la indefensión, pero igual de peligrosas las dos. Da igual que te infecte un virus de la variante de la agresión, que te infecte la otra variante, la de la indefensión, el budismo, el cristianismo, el buenismo, la solidaridad indiscriminada. Da igual. Es verdad que las variantes que en un momento determinado histórico tienen un gran componente agresivo, de todos los zombies más agresivos, más dañinos, más aparentemente en la forma más crueles. En el fondo todos los virus van a lo suyo, son igual de destructivos, y el que destruye a la persona haciéndole que no se defienda, que como portador en un momento determinado muera, y entonces con eso se propagan indirectamente y propagan
pues se ha propagado así, el budismo, el cristianismo, todo esto se ha propagado así, excepto en algunas épocas en las que se ha propagado exactamente igual que lo hace el Islam o otras ideologías como el comunismo, por ejemplo, otras variantes de virus que son tremendamente agresivas. En Nigeria están muriendo a mansalva cristianos. La masacre que se está produciendo en Nigeria es terrible de cristianos. Nadie habla de eso. Incluso desde el mismo campo del campo de las variantes cristianas, todo el tiempo se está hablando de la masacre que se está produciendo, de hecho, en la Franja de Gaza, sobre niños, sobre una población. Una masacre inferior a la que se ha producido, lo que se está produciendo en Nigeria, contra los cristianos, por parte de la otra variante. Son zombies. Cuando vemos todas estas escenas de las guerras, de las persecuciones religiosas, del apartheid contra determinadas personas que no quieren ser infectadas, lo hemos vivido hace poco tiempo todos. Hemos vivido esa situación impensable hace 7 u 8 años. Cuando se producen todas estas situaciones, pues lo que estamos viendo es la película de zombies, literalmente. Cuando vemos que nos persiguen por lo que opinamos nuestros vecinos, los otros, los de aquí, los de allí, estamos viviendo una película de zombies. Y tenemos que pensar que son gente infectada por virus mentales. Virus mentales que no se llaman a sí mismos, claro, porque si no los portadores no aceptarían fácilmente infectarse, o decidirían limpiarse, meter un antivirus y limpiarse. Meter de verdad un medicamento de estos mentales que lo que hace es curarte, quitarte la infección, no debilitarte para que te infectes más fácilmente de los virus mentales, claro, y de los otros también. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Porque estamos viendo esa película, pero no la vemos como tal. Los virus se esconden la apariencia de valores, de cosas buenas, de ideologías. Recordad, se esconden siempre detrás de algo superior a ti, algo noble, algo bello, algo trascendente, porque tiene que haber algo superior a ti. Esa es la clave de todo, porque si tú eres importante, de repente tú eres el importante, y no son ellos, o no es ese escondido tras algo, esos escondidos tras algo. Si tú eres lo importante, quiere decir que estás sano, que no estás infectado por ningún tipo de virus mental. Si tú eres libre, si tú funcionas en función de tus propios intereses, tus propios deseos, de todo ese aparato que la propaganda de los zombies, de los virus Z, llaman o denigran como egoísmo, ¿verdad?, como pecado, como soberbia. Pues si tú actúas según tus intereses, es que estás sano. Si tú te proteges de esos virus, si tú te proteges de esos zombies que quieren infectarte, si tú te proteges de este ecosistema diseñado para que los virus prosperen y controlen y dominen a los humanos como simples portadores, pues entonces resulta que tú te mantienes sano. ¿Cómo se gana la guerra mundial Z? Ellos sabrán, es su guerra. Si nosotros nos metemos en luchar como si fuéramos virus en esta guerra mundial, siendo humanos libres, ¿qué hacemos? Contagiarnos a nosotros mismos. Es ponernos al contagio y convertirnos ¿en qué? Dejar que entren virus y convertirnos en zombies también. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esta guerra mundial Z? La resistencia H. ¿Qué es? Muy sencillo. Mantente limpio. Mantente sano. Decide tú, desde tu conciencia de verdad, y crea, porque hay unas manos prodigiosas que pueden crear, hacer magia en el mundo a tu alrededor y fuera, mucha más de la que te puedes imaginar. Por eso esos virus nos meten programas o establecen mecanismos ¿para qué? Para que nos cansemos enseguida y no queramos seguir creando. ¿Con qué? Creando como crean los creadores, todos los creadores de películas, de ciencia, de religión, creando nuestra realidad. ¿Y cómo creando nuestra realidad? Pues viendo aquí como una película, expresando en esa pantalla que es la fantasía, la imaginación, la intuición,
expresando lo que nos interesa a nosotros, lo que deseamos, lo que queremos, para nuestro interés, para nuestro capricho. Esa es la palabra. Esa es la palabra denigrada por la propaganda colectivista, por la propaganda de los virus Z, pero que es la que tenemos que usar. Ese es el antivirus. Está unido a nuestra conciencia y no dejarnos infectar. ¿Y qué es no dejarnos infectar? No actuar. No actuar haciendo algo que a nosotros no nos interesa, que en lo que no ganamos nada. No, es que hay que salvar la nación, hay que salvar a la humanidad, hay que salvar la sociedad, hay que. Cuando digas hay que, no estás diciendo yo quiero, estás diciendo hay que. Tienes que. Te estás dando una orden. Y ahí están actuando los virus. Ahí estás convirtiéndote en zombie. Estás aceptando infectarte. ¿Cómo no te infectas? Aplicando el antivirus de la libertad, diciendo no hay que nada. Habrá que lo que a mí me dé la gana. ¿Qué me interesa a mí en esto, en esta situación concreta, con esta persona concreta, con mi compañero de trabajo, en el servicio de trabajo, con mi mujer, con mi hijo, con el policía, con el juez, con lo que sea? ¿Qué me interesa a mí aquí? Pues no entrar en esta pelea. Aquí yo no gano nada, aunque gane, ¿qué gano? Nada. O sea, ahí no gano yo nada. ¿Dónde gano yo? Mira, yo gano consiguiendo más libertad, más dinero, más bienes materiales. Sí, hombre, es que eso, con eso no da la felicidad. Ya me encargaré yo de la felicidad, eso es asunto mío. Pero yo donde gano es donde yo gane, yo personalmente gane algo de verdad. ¿Y qué es ganar? Donde no había algo que lo tenga. Crear. Bienestar material, por supuesto. Si eso es lo primero que te quieren decir, para que te alejes de eso, porque tienes bienestar material. Si tienes salud física y encima vas a lo tuyo, estás en un entorno, en un ecosistema H, en un ecosistema humano, no en un ecosistema Z. Y ahí es muy difícil que te infecten. Y ocurra lo que ocurra alrededor, si se implanta una dictadura, si hay un exterminio, tal, ocurra lo que ocurra, tú hasta el último minuto, hasta el último segundo vas a estar viviendo como un humano, mucho más feliz que esos zombies. Y vas a morir siendo humano. Pero algún día morirás. El resto de los días no. Y el resto de los días serás humano, vivirás como un humano. Como esos protagonistas de esas películas de zombies que veis ahí. En un caballo, en un coche. Y que se defienden sin misericordia contra los zombies, porque son zombies. Si pueden ayudar a alguno a que deje de ser zombies, claro. Eso es un negocio muy rentable para los humanos. Conseguir que haya más humanos, porque son miembros de nuestro bando, de la resistencia, no de uno de los bandos de la guerra zombie. Ahorita de esa guerra, de la resistencia. Tú eres humano. Yo le estoy hablando a los humanos. Por eso no hay grandes masas aquí viendo esto. Ni me interesan. A mí no me interesa hablarle a los zombies. Me interesa hablarle a aquellos que pueden escuchar a un humano, escucharlo como humano y dejar de ser zombies, pero son una inmensa minoría. Una minúscula minoría que es inmensa. Inmensa porque la calidad de un humano es inmensa. El ser humano, el estado humano, confiere una calidad inmensa. Somos muy superiores a los zombies. Lucha por mantenerte sano. Y luchar por mantenerte sano, no estar infectado, significa esto. Que tú tengas la primera y la última palabra. Que no entres en nada en lo que tú no ganes o tú no decidas. Que tu altruismo lo reserves para lo que a ti te interesa. Altruismo para lo que a ti te interesa parece contradictorio, pero no lo es en absoluto. ¿Y qué es lo que nos interesa? En la medida en que no corramos mucho riesgo, en la medida en que no nos pongamos a ser infectados, a ser atacados por otros zombies que nos muerdan y nos infecten, nos muerdan ideológicamente, mentalmente, emocionalmente, nos destruyan, nos dejen inválidos ahí y acaben con nosotros y nos conviertan en zombies, la medida en que ese riesgo no sea muy alto, intenta, en aquellos que ves que tienen una pequeña chispa todavía humana, que aletea allí un pequeño espacio de libertad, intenta curarlo. Porque cuantos más seamos, mejor.
Pero si no somos muchos, como no lo somos, tampoco importa. No importa para mal. Importaría para bien que fuéramos muchos, no importa para mal que seamos pocos. Es la resistencia. Nosotros estamos en la resistencia, no estamos en la guerra. Nosotros caminamos. El viento, ese viento del virus sopla. No trates de soplar. Eso no es lo nuestro. Lo nuestro es la resistencia H. Mantente sano, mantente libre. No hace falta nada más. Que no te cuenten historias de que hay que hacer esto, hay que luchar por aquí, hay que en este bando. No, olvídate, esa no es nuestra guerra. Te van a infectar todos ellos. Protégete de ellos. Protégete de los zombies. Intenta salvar a aquellos que tengan alguna pequeña esperanza, que te lo pidan. Que de ellos surja ese hálito de humanidad, de libertad. Con el resto son zombies. Mira una película de zombies, una serie de zombies. Mírala bien, porque vas a estar viendo el mundo en el que vivimos. Y en esa película de zombies, si quitas la parte en la que la propaganda zombie te dice, uy, los humanos sois, nunca podréis ganar, cada vez seréis menos, sois muy debilitos. No. Somos una minoría que es muy difícil acabar con ella. Tenemos mucho más poder de lo que ponen esas peliculitas. Mira las peliculitas para ver a los zombies y al ecosistema zombie, y a la guerra mundial que se está jugando ahora mismo, la guerra mundial Z. Pero mirar esas películas desde la óptica no de la propaganda de los zombies, de los virus Z. Mirar esa película desde la visión de la resistencia H. Somos la resistencia humana.